Capítulo 3. Desde la Fortaleza Blanca, el Sabueso Negro acató las oscuras órdenes y envió a uno de sus mejores asesinos para dar caza a Kael Dimitri. Al mismo tiempo, cruzando los cielos de Acros a una velocidad vertiginosa, el príncipe Rafael Dimitri sobre su colosal dragón Soldrer y la exploradora Lirabriar sobre su dragona Orquídea, volaban a la desesperada para interceptar a los jóvenes antes de que fuera demasiado tarde. Ajena al caos que habían desatado, la pequeña expedición finalmente detuvo su marcha frente a una costa escarpada envuelta en una niebla antinatural. «Llegamos a las Islas Colmillo», exclamó Audrey Pryor, bajando de su caballo con los ojos brillando de anticipación. Ante ellos se extendía un archipiélago neutral ubicado entre el continente Acros y el continente Oscuro, un territorio salvaje que ninguna casa había logrado colonizar. Sabían por las leyendas que aquel lugar era el principal nido de dragones salvajes, wyverns y leviatanes del mundo. Kael Dimitri dio un paso al frente, apretando los puños. La electricidad ya comenzaba a chisporrotear levemente en sus nudillos. «Allí está la entrada, vamos». Pero antes de que pudieran avanzar hacia el puente de piedra fracturada que conectaba con la primera isla, la voz autoritaria de su tío los detuvo. «Esperen», ordenó Cleyan, con el rostro tenso. «Yo iré montado sobre mi dragón por encima de ustedes para tener una mejor visión y ver si hay algún peligro. Manténganse cerca y no se separen de mi sombra». Kael y Aldrich asintieron al unísono. Cleyan se elevó sobre el lomo de su imponente dragón Tifón, mientras los dos jóvenes aguardaban abajo, ansiosos por adentrarse y encontrar a las bestias que tanto deseaban. Sin embargo, el primer obstáculo no fue una criatura, sino la propia naturaleza del entorno. Apenas pusieron un pie sobre la tierra de la isla, una fuerza invisible y asfixiante los golpeó de lleno. Era la radiación mágica residual. Al ser un área donde el clima y la magia estaban permanentemente alterados, los jinetes no podían usar su magia libremente sin arriesgarse a una explosión o al colapso físico. Kael y Aldrich cayeron de rodillas, sintiendo como el aire se volvía denso como el plomo, imposibilitándolos para moverse. Desde las alturas, Cleyan reaccionó de inmediato. Al ser un jinete de nivel 3, resonante, poseía una verdadera fusión en combate con su dragón, lo que le otorgaba una resistencia y un control estructural del maná muy superiores. «No luchen contra la energía, canalícenla», les gritó Cleyan, haciendo que Tifón exhalara una suave brisa helada para estabilizar la temperatura a su alrededor. «Tienen que aprender a controlar y filtrar la magia del entorno. Aldrich, arraiga tu núcleo a la tierra. Kael, deja que la energía fluya a través de ti, no la retengas en tus músculos». Guiados por la voz de Cleyan y el soporte térmico de su dragón de hielo, ambos jóvenes comenzaron a reestructurar su respiración y su flujo mágico. Poco a poco, el peso opresivo se levantó de sus hombros. Mientras los veía ponerse de pie, Cleyan tragó saliva. En sus adentros, un pensamiento oscuro cruzó por su mente: siento que fue una muy mala idea venir aquí sin el ejército real. Su presentimiento no tardaría en hacerse realidad. Las islas no solo albergaban wyverns y leviatanes, sino criaturas mutadas por la radiación que el mundo exterior ni siquiera conocía. Ajeno a los temores de su tío, Kael soltó una carcajada de alivio, chocando los puños con Aldrich tras lograr dominar la opresiva energía del lugar. Estaban felices, sintiéndose invencibles por un efímero segundo. Pero al mirar hacia arriba, la sonrisa se les borró de golpe. El rostro de Cleyan era una máscara de puro terror. «En guardia», bramó el príncipe de hielo, desenvainando su arma. El cielo sobre ellos se oscureció súbitamente. Un enjambre de wyverns salvajes, bestias reptilianas de escamas pálidas y colas envenenadas, descendió en picada desde los riscos ocultos en la niebla. «Aldrich, levanta los escudos ahora», ordenó Cleyan desde el aire, mientras Tifón lanzaba una ráfaga de escarcha que congeló las alas de los dos primeros wyverns, haciéndolos estrellarse contra las rocas. Aldrich reaccionó al instante. Usando su magia de maduración endurecida, extrajo semillas de su cinturón, inyectó su maná y las arrojó al suelo.
En fracciones de segundo, gruesos troncos brotaron de la tierra y se endurecieron hasta volverse madera de hierro, formando una barricada que detuvo la violenta embestida de 3 wyverns terrestres. Kael, a la izquierda, ataca sus puntos ciegos, comandó Cleyan. Kael se deslizó por debajo de la barricada de Aldrich. Acumulando magia pura en sus manos, disparó un relámpago azul cegador que atravesó el cráneo de una de las bestias. Pero el sonido del trueno solo sirvió para atraer a más. Por cada wyvern que Cleyan congelaba o Kael electrocutaba, 3 más aparecían de la espesa bruma, moviéndose con una ferocidad antinatural alterada por la radiación de la isla. Cleyan realizaba maniobras evasivas extremas en el cielo, intentando atraer la atención de la mayor parte de la manada, pero la abrumadora cantidad de enemigos y la agresividad del entorno desgastaban rápidamente sus reservas de maná. A pesar de la impecable sincronización defensiva y las tácticas desesperadas dictadas por Cleyan, todos sus esfuerzos eran insuficientes ante la furia de la naturaleza desatada. La barricada de madera de hierro comenzaba a astillarse bajo las incesantes garras de las bestias. Arriba, Cleyan jadeaba, sintiendo como el aliento gélido de Tifón perdía intensidad ante la exigencia de mantener a raya a tantas criaturas simultáneamente. Abajo, Kael disparaba relámpagos con desesperación, pero sus brazos empezaban a entumecerse. La carga estructural de usar magia pura sin un núcleo dracónico que la filtrara estaba llevándolo a su límite físico. Aldrich, resiste, gritó Kael, viendo cómo el escudero botánico caía sobre una rodilla, con la nariz sangrando por el esfuerzo de mantener los gruesos troncos en pie frente a la embestida reptiliana. Justo cuando un wyvern enorme logró quebrar uno de los pilares de madera y abrió sus fauces goteantes de veneno hacia Kael, un silbido casi imperceptible cortó el denso aire. No fue un ataque de Cleyan ni de Aldrich. Una finísima daga negra se hundió en la garganta de la bestia, neutralizando su maná al instante y haciéndola desplomarse sin vida a escasos centímetros de los pies de Kael. El muchacho parpadeó, confundido por la repentina salvación, pero desde las alturas, Cleyan vio la verdadera y letal amenaza. Entre la niebla tóxica y el caos de los monstruos, una silueta encapuchada se deslizaba por las rocas escarpadas con una agilidad fantasmal. El asesino no estaba luchando contra la radiación de las Islas Colmillo, su armadura oscura y sus dagas imbuidas en magia supresora cortaban el aire pesado como si no existiera. Ignorando por completo a las bestias salvajes, los ojos del emisario de los cazadores oscuros estaban fijos en un solo objetivo, el cuello de Kael Dimitri. En medio del caos de la costa, la silueta del asesino imperial se tensó. Aprovechando el punto ciego de Kael, el emisario de los cazadores oscuros levantó el brazo, listo para lanzar una daga envenenada y supresora de maná directa a su corazón. Pero, para mala suerte del asesino y la milagrosa salvación de Kael, el estruendo de los relámpagos azules y los rugidos de los wyverns ya habían atraído a los verdaderos dueños de esas aguas. Antes de que la hoja negra abandonara los dedos del asesino, el mar estalló en un geyser de espuma y furia. 3 imponentes leviatanes emergieron de las profundidades. Aunque en la jerarquía de este mundo los dragones reinaban como los seres más poderosos y colosales, estos leviatanes estaban lejos de ser bestias menores. Eran pesadillas serpentinas acorazadas con escamas gruesas como escudos de asedio, capaces de triturar rocas con sus múltiples hileras de colmillos. Las bestias marinas, irritadas por la intrusión, no hicieron distinciones. El primer leviatán arremetió con un latigazo de su enorme cola que destrozó el peñasco donde se ocultaba el asesino, obligándolo a abortar su letal lanzamiento y saltar ágilmente hacia la bruma para no ser aplastado. Los otros 2 leviatanes fijaron sus ojos ambarinos en Kael, Aldrich y Cleyan. El campo de batalla se había fracturado en una trampa mortal de 3 frentes. «Cuidado abajo», bramó Cleyan Dimitri. Viendo la magnitud de la amenaza, Cleyan obligó a Tifón a descender en un violento vuelo rasante. El dragón de hielo soltó un aliento congelante que cristalizó la humedad del aire, creando una barrera de escarcha que frenó temporalmente la mandíbula de uno de los leviatanes. «No pierdan la cabeza», les ordenó Cleyan, asumiendo el control táctico desde el aire.
Kael, concéntrate en la carne expuesta de los leviatanes, el agua salada potenciará tus rayos. Pero no bajen la guardia, el asesino sigue ahí afuera esperando nuestro error. Aldrich comprendió su papel de inmediato. Las tácticas ofensivas quedarían en manos de Kael y Cleyan, él sería la fortaleza que los mantendría con vida. Canalizando desesperadamente su magia de maduración endurecida, el heredero de los Briar hizo brotar un semicírculo de gruesos troncos y ramas a su alrededor, transformándolos al instante en madera de hierro. La tensión era asfixiante. Mientras Kael disparaba descargas eléctricas precisas contra los enormes leviatanes que intentaban devorarlos desde la costa, el asesino imperial se movía como un espectro entre la niebla y las rocas, lanzando ráfagas de dagas letales hacia los puntos ciegos de los chicos. Pero Aldrich no cedió un solo milímetro. Con los ojos inyectados en sangre por el esfuerzo monumental, manipulaba sus paredes de madera de hierro a una velocidad vertiginosa. Cada vez que una daga negra cortaba la bruma buscando la espalda de Kael, un pilar de madera surgía del suelo con un sonido seco, interceptando el acero venenoso antes de que tocara a su amigo, mientras al mismo tiempo soportaba las pesadas y brutales embestidas de los cuerpos de los leviatanes. Estaban acorralados entre monstruos hambrientos y una sombra asesina, peleando por cada segundo de vida en la entrada del archipiélago más peligroso del mundo. Las Islas Colmillo no eran un simple pedazo de tierra olvidado en el mar, eran un monumento vivo a la brutalidad primigenia. Este archipiélago neutral, atrapado entre el continente Acros y el continente oscuro, era un territorio salvaje y hostil que ninguna de las grandes casas había logrado colonizar jamás. Sus costas estaban custodiadas por riscos afilados que rasgaban el cielo encapotado, y su interior estaba cubierto por una jungla densa y asfixiante donde reinaba la radiación mágica. Como dictaban las leyendas, era el principal nido de dragones salvajes, wyverns y leviatanes de todo el mundo. Sin embargo, lo verdaderamente aterrador de la situación de los príncipes era su ubicación exacta. Kael, Aldrich y Cleyan apenas se encontraban en la franja costera, en los límites exteriores de la primera isla. Ni siquiera se habían acercado a lo más profundo del archipiélago. Si la radiación periférica y los wyverns carroñeros ya los estaban llevando a su límite físico, el núcleo de la isla donde las bestias más antiguas dormían y el maná era tan espeso que distorsionaba la gravedad representaba un abismo insondable de poder letal. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en la sala del trono de la Fortaleza Blanca, Vanessa de Klaus tamborileaba los dedos sobre el reposabrazos de piedra. Una sonrisa perversa se dibujaba en su rostro. A estas alturas, el bastardo de Kael Dimitri debe estar muerto, pensó, saboreando la inminente desesperación que caería sobre el líder de sus enemigos. Sin embargo, su expresión se endureció al notar una ausencia inusual en el palacio. Giró la cabeza hacia uno de sus guardias personales. ¿Dónde se ha metido mi hermano Dairon? El guardia tragó saliva y negó con la cabeza. Vanessa apretó los dientes, sintiendo una punzada de inquietud. ¿Dónde te metiste, Dairon? No me digas qué. En el cielo de Acros, las nubes se partían bajo la abrumadora velocidad de un coloso de luz. Rafael Dimitri volaba a toda marcha sobre el lomo de su dragón Soldrer, con el viento golpeando ferozmente su armadura. Su mente era un torbellino de preocupación y deber. Tonto hermano mío, pensaba Rafael, apretando las riendas con furia. Sé que Kael y tú son guerreros fuertes, pero arriesgarse hasta este punto y entrar a ese infierno es demasiado. Debo llegar a tiempo. Ustedes dos serán los que guiarán a la casa Dimitri en la futura guerra que se avecina. No sé qué puede pasar conmigo en el frente de batalla, pero ustedes deben vivir. El príncipe cerró los ojos por una fracción de segundo, recordando el rostro de su difunta esposa. Querida Liana. Te prometí que cuidaría de Kael. Porque, aunque el mundo susurre que no es nuestro hijo de sangre, nosotros lo amamos como si lo fuera. Debo proteger a mis hermanos y a mi familia a toda costa. Cerca de allí, cortando el viento sobre los bosques, Lira Briar empujaba a su dragona orquídea al límite de sus alas.
Debo llegar a tiempo, se repetía la exploradora, con el ceño fruncido. No puedo permitir que ese niño consentido de Aldrich muera en una expedición suicida. Fue entonces cuando Lyra divisó un destello cegador cruzando el firmamento, un dragón inmenso envuelto en un aura estelar. Reconociendo de inmediato al líder de la familia Dimitri, Lyra azuzó a su dragona, cambiando la refracción de sus escamas para hacerse visible y acelerando para interceptarlo. Rafael, con sus sentidos agudizados, notó la presencia de Orquídea acercándose por su flanco. Al reconocer los colores de la casa Briar y a la hermana de Robert montada en ella, dudó. ¿Debería ignorarla y seguir mi camino? No hay tiempo, pensó. Pero su instinto táctico le dictó que, si una Briar volaba con tal desesperación en la misma dirección, no era una coincidencia. Rafael hizo que Soldrer desacelerara levemente para permitirle igualar el paso. «Príncipe Rafael», gritó Lyra por encima del rugido del viento. ¿Se dirige a las Islas Colmillo? Quisiera pedirle su ayuda. Necesito sacar a mi hermano Aldrich de allí. Los ojos de Rafael se abrieron de par en par. Las piezas del rompecabezas se encajaron al instante. «Kael y Cleyan también están allí», respondió Rafael con voz potente. «Si tu hermano escapó, esos tres idiotas deben estar juntos». Comprendiendo que la supervivencia de la próxima generación de ambas casas estaba en juego, Rafael y Lyra compartieron información a gritos, coordinando su rescate mientras volaban a toda marcha hacia el oscuro océano. Volviendo a las costas asfixiantes de las Islas Colmillo, el campo de batalla era un infierno de relámpagos, hielo y fauces desgarradoras. «Kael, Aldrich, prepárense para un ataque conjunto», bramó Cleyan desde el cielo, viendo cómo los tres leviatanes se preparaban para una nueva embestida. «Si no los acabamos ahora, nos destrozarán». Aldrich, tosiendo sangre por el agotamiento, hizo florecer enredaderas de hierro que inmovilizaron momentáneamente la cola de uno de los leviatanes. Aprovechando el anclaje, Kael desató una tormenta eléctrica desde sus manos, canalizando la magia pura a través de la humedad del ambiente para freír las escamas expuestas de las bestias. Las combinaciones de parálisis, descargas y ráfagas de viento helado comenzaron a debilitar a los colosos marinos poco a poco. Viendo su apertura, Cleyan forzó su núcleo de maná al límite. «Apártense», ordenó. Tifón descendió como un meteoro blanco, y Cleyan desató un último ataque masivo, una lanza de hielo a presión, tan fría que congeló el agua salada alrededor de dos de los leviatanes, perforándoles el cráneo y destrozándolos desde adentro en una explosión de escarcha y sangre oscura. Las dos bestias cayeron pesadamente al mar, pero el esfuerzo dejó a los tres príncipes completamente exhaustos. Aprovechando la cortina de hielo y vapor, lograron arrastrarse y esconderse entre las rocas afiladas de la costa para recuperar el aliento. Pero la tregua fue un espejismo. Cleyan, apoyado en el flanco de Tifón, se dio cuenta del error fatal. Su inmenso dragón de hielo, aunque poderoso, era un faro brillante en medio de las rocas oscuras, fácilmente visible para el tercer leviatán que aún acechaba furioso entre las olas, buscando venganza. Además, el asesino imperial, ágil y silencioso, ya se infiltraba entre la niebla hacia su posición. Cleyan tomó su arma y miró a los jóvenes. «Escúchenme bien. Yo me encargaré del último leviatán, tengo que alejarlo de aquí usando a Tifón como señuelo. Ustedes dos, encárguense del asesino». Aldrich intentó levantarse para empuñar su espada, pero sus piernas le fallaron. Sus reservas de maná estaban vacías tras haber contenido las mandíbulas de las bestias y las dagas simultáneamente. Cayó de rodillas, completamente agotado, incapaz de invocar una sola semilla más. Kael dio un paso al frente, interponiéndose entre su amigo caído y la espesa niebla. Sus brazos temblaban, pero la electricidad aún crepitaba en su mirada. Sería un 1 contra 1. De las sombras emergió el emisario de los cazadores oscuros, empuñando dos dagas de acero negro que suprimían la luz a su alrededor. No pronunció palabra. Simplemente atacó. La batalla fue larga, cruenta y desesperada.
Kael usaba explosiones cortas de rayo para cegar al asesino e impulsarse por el terreno irregular, esquivando los tajos mortales por milímetros. El choque entre la agilidad perfecta del asesino imperial y la magia inestable y agresiva del joven Dimitri convirtió la costa en una danza de chispas y oscuridad. Kael logró conectar un poderoso impacto eléctrico en el pecho del enmascarado, lanzándolo contra una roca. Pero la experiencia militar del sicario superaba los instintos del joven. Aprovechando el humo de su propia capa chamuscada, el asesino realizó un giro evasivo imposible. Kael lanzó un último puñetazo cargado de truenos, pero fue una finta. El asesino se deslizó por debajo del brazo de Kael y con un movimiento gélido y preciso, hundió su daga envenenada en el costado del joven príncipe. El frío del metal supresor de maná invadió el torrente sanguíneo de Kael, cortando su respiración y apagando los relámpagos de sus manos de golpe. Antes de que el frío acero de la segunda daga cortara la garganta de Kael, un grito desgarrador rompió el estruendo del combate. «Déjalo», bramó Aldrich Briar, intentando arrastrarse hacia su amigo. Clan Dimitri escuchó el grito por encima del rugido del viento y las olas. Giró el cuello de Tifón con desesperación, volviendo rápidamente hacia donde estaba Kael y la sombra asesina. Pero desde lo alto, Cleyan observó algo que heló su sangre aún más que su propia magia de hielo. Dos inmensas sombras descendieron en picada desde los riscos. Con un impacto que hizo temblar la franja costera, dos imponentes dragones salvajes, bestias formidables de entre 60 y 70 años, en el apogeo de su fuerza física aterrizaron justo entre Kael, Aldrich y el sicario del imperio. El asesino, entrenado para medir el peligro absoluto, retrocedió de inmediato. El miedo paralizó sus instintos por un segundo, obligándolo a fundirse con las sombras de las rocas para evitar ser devorado por los nuevos depredadores. Aldrich y Kael se pusieron de pie a duras penas. El dolor punzaba en el costado del joven Dimitri, cuya sangre comenzaba a manchar la piedra. Ambos cruzaron miradas, convencidos de que ese era su fin. Sin embargo, lo extraño fue que los dos dragones salvajes no los atacaron de inmediato, simplemente bajaron sus masivas cabezas, observándolos, midiendo el maná y la voluntad de los intrusos en su territorio. En ese instante de tensión suspendida, Aldrich miró hacia el mar. El último leviatán, furioso y libre de la barrera de escarcha, abría sus fauces para atacar por la espalda a Cleyan. Impulsado por la pura necesidad de proteger a su aliado, Aldrich tuvo una idea temeraria. Guiado por la ley de compatibilidad para forzar una subyugación primaria, el joven Briar extendió su mano hacia el dragón más cercano, una bestia robusta de escamas color verde cobrizo y coraza impenetrable, y canalizó toda su determinación. «Atácalo, férreo», rugió Aldrich, otorgándole un nombre en el acto. Contra todo pronóstico, el dragón obedeció. Al haber una verdadera afinidad con la magia de madera de hierro de Aldrich, el maná se estabilizó de golpe, generando un vínculo inmediato y natural. Férreo despegó con un rugido ensordecedor y chocó violentamente contra el leviatán, salvando a Cleyan de una muerte segura. Kael, respirando con dificultad y debilitado por la herida de la daga supresora, vio la hazaña de su amigo y trató de hacer lo mismo con el segundo dragón salvaje. Extendió su mano temblorosa, intentando proyectar la poca magia de rayo que le quedaba. Pero el dragón lo miró con desdén. Sin una estructura mágica pura que resonara con él, y al percibir la debilidad del veneno en su sangre, la bestia rechazó el intento de lazo por completo. Enfurecido por la osadía humana, el dragón salvaje comenzó a atacar ciegamente a todo el mundo a su alrededor, desatando el pánico. Aprovechando el caos, el asesino imperial salió de su escondite y apareció justo detrás de Kael. «Patético, te rechazó», susurró el sicario con absoluto desprecio. «Muere de una vez». Antes de que pudiera clavar su acero para dar el golpe final, un destello de luz cegadora estalló en la costa. Rafael Dimitri descendió como un meteorito sobre Soldrer, desatando una onda expansiva que arrojó al asesino varios metros hacia atrás, salvando la vida de su hijo adoptivo. El sicario rodó por el suelo e intentó retroceder, pero chocó contra un cuerpo.
Lyra Briar, que había estado usando su magia de pétalos ilusorios para camuflarse con el entorno, apareció justo detrás de él, presionando el filo de su daga contra la nuca del asesino. Pero la victoria no duró ni un respiro. El dragón salvaje que había rechazado a Kael fijó su furia ciega en Cleyan, lanzando una embestida directa hacia él. Rafael, con los ojos inyectados en sangre por la furia, ordenó a su colosal dragón de nivel 6 someter la amenaza. Soldred emitió un rugido tan denso y cargado de luz que la abrumadora presión de su maná trascendente intimidó de inmediato al dragón salvaje de menor rango, obligándolo a retroceder y huir hacia el interior de la isla. Simultáneamente, Lyra le gritó a su dragona orquídea que bajara en picada y ayudara a Férreo a acabar de una vez por todas con el leviatán herido en la orilla. En ese instante exacto de distracción, donde Lyra apartó la vista para dar la orden a su dragona, Clan Dimitri sucumbió al agotamiento absoluto de la batalla. Su cuerpo cedió y cayó pesadamente desde el lomo de Tifón hacia la arena. El asesino imperial actuó con instinto de supervivencia. Evadiendo el filo de Lyra en una fracción de segundo, se deslizó hacia Cleyan, lo levantó por el cuello y apretó su daga envenenada contra la garganta del príncipe inconsciente. Un paso más y lo degüello, amenazó el sicario, usando a Cleyan como escudo humano frente a la imponente figura de Rafael. Rafael, bajando su espada de luz, dio un paso al frente con el rostro descompuesto por la angustia familiar. «Tómame a mí. Yo tomaré su lugar, pero déjalo ir». «Silencio», escupió el asesino, retrocediendo hacia la densa niebla. Pero la bruma a sus espaldas se arremolinó de forma repentina. Ráfagas cortantes de aeroquinesis deshicieron la niebla. Dairon de Klaus apareció levitando silenciosamente, acompañado por el vasallo imperial de Acros, Lord Robert Asper, quien había utilizado su aguda magia de detección de maná para rastrear las firmas de energía hasta las lejanas Islas Colmillo. Dairon aterrizó justo detrás del asesino, tomándolo completamente por sorpresa. Su rostro era una máscara de hielo calculador. En sus pensamientos más profundos, Dairon dictó la cruda realidad de su imperio: ni siquiera pudiste acabar con Kael, por eso no tienes ningún valor. Sin emitir el más mínimo sonido de advertencia, Dairon atravesó el pecho del asesino con su lanza imbuida en viento, matándolo en el acto y liberando a Cleyan antes de que el cuerpo sin vida cayera. Sacudiendo la sangre de su arma, la fría expresión de Dairon se transformó instantáneamente en la de un aliado genuinamente consternado. Mirando a Rafael, a Lyra y al malherido Kael, pronunció con un tono de falsa pero perfecta hermandad: «No podía permitir ver morir a mi mejor amigo, Clan Dimitri.